LCR T4AT Mega 328. Hola amigos de YouTube. Bueno, vamos a ver. Aquí seguimos con el LCR T4 AT Mega 328. Y es que, bueno, yo quise hacer un vídeo para explicar lo que era el concepto de resistencia interna de un condensador, que aquí en el LCR viene con las palabras en inglés ESR, que es equivalente serial resistance, pero que en español es resistencia interna del condensador, como dije, de toda la vida. Y me resulta curioso que se haya montado tal polémica por el tema del LCR T4AT Mega, sobre su fiabilidad o su no fiabilidad, ¿vale? Entonces quiero dedicar este vídeo a este aparato para explicarlo, y que la gente pues se desengañe y se le quite todas las creencias y supercherías que piensan sobre este aparato, ¿vale? Así que vamos a empezar a contar que hubo una época en la cual, cuando comenzamos a tener radios con transistores, pues los técnicos de la época no sabían comprobarlos, o si sabían, utilizaban un polímetro como este de aquí, utilizaban un polímetro en ohmios, y aún así los resultados de las mediciones no eran fiables, porque, bueno, sí, podía conducir, podía estar bien en cuanto a las uniones del semiconductor, pero podía estar la ganancia agotada. Y después hubo fabricantes como Eratele y otros que empezaron a diseñar y a fabricar comprobadores de transistores específicos para transistores del tipo PNP y NPN, bipolares, y que ya comenzaban a indicar la beta o factor de ganancia. Y ahí se quedó esta línea de instrumentos de medida hasta que llegaron los microprocesadores y se hicieron populares, ¿vale? Bueno, pues para poder determinar si este aparato es un aparato fiable o no es fiable, o si es una porquería como dice alguno por ahí, pues hay que primero saber cuál es la historia de este aparato. Y la historia de este aparato comienza con un nombre muy distinto al de LCR T4 ATmega 328. Este aparato comienza su vida con un proyecto llamado AVR Transistor Tester, en castellano llano, probador de transistores automático. Automático. Pinchas un transistor, le das al botón y te canta todo lo que tiene el transistor, ¿vale? Y este proyecto lo inició un alemán llamado Markus Frejek. No fue ningún chino, un alemán, Markus Frejek. ¿Y por qué lo hizo? Pues muy sencillo. Tal como Markus Frejek dijo, pues mucha gente se encontraba pues que tenía un transistor, la nomenclatura no estaba clara, la forma no estaba clara, los patillajes no estaban claros. Y entonces, bueno, pues dijo, ¿por qué no pasamos todo esto para saber si qué tipo de transistor es, qué beta tiene, si es NPN, si es PNP, si es un MOSFET, si lleva algún tipo de diodo protector interno? Bueno, pues todo eso probarlo a mano con el polímetro. Aparte de que muchos de los parámetros son imposibles de determinar con el polímetro, dijo, ¿por qué no lo hacemos con un microprocesador? Y entonces diseñó el núcleo, el primer circuito de este aparato, el AVR Transistor Tester. ¿Y qué características tenía? Vamos a verlo. Esto que veis aquí es una fotografía de un AVR Transistor Tester original, que en aquella época se podía construir uno en su casita, en su tallercito, con las instrucciones que daba este señor llamado Frejek, ¿vale? Ahora vamos a ver otra versión ya más mejorada del mismo prototipo. Esta que veis aquí es una versión mejorada del AVR Transistor Tester, porque ya comienza a incluir gráficos. Ahí estamos midiendo un condensador y vemos el símbolo de condensador. Y también comienza a medir la resistencia interna. Aquí tenemos las características iniciales con las que nació el AVR Transistor Tester. Detección automática de transistores NPN y PNP, MOSFET de canal N y P, diodos, también diodos dobles, tiristores, triacs y también resistencias y condensadores.
Determinación automática y visualización de los pines del componente a probar. Detección y visualización de diodos protectores para transistores y MOSFET. Determinación del factor de ganancia y la tensión directa de la unión emisor-base para transistores. Medición de la tensión umbral de la puerta y la capacidad de la puerta de los MOSFETs. Visualización de los valores en una pantalla LCD de texto de 2 por 16 caracteres. Duración de una prueba de componentes menos de 2 segundos, excepto los condensadores más grandes. Operación con un solo botón y apagado automático, y un consumo de energía cuando está apagado menor de 20 nanoamperios. En un principio, los transistores JFET no eran algo que estuviera incluido dentro de las características del AVR. Este tipo de transistores se incluyó después y se observaron algunos problemas en la identificación de este tipo de transistores debido a su construcción, a su estructura interna. Con los tiristores y triacs de potencia también pueden ocurrir problemas si la corriente de prueba que suministra el comprobador, que es de aproximadamente 7 mA, está por debajo de la corriente de disparo del tiristor o del triac, pero esto solo ocurre con tiristores y triacs de potencia. Sin embargo, todos los transistores bipolares y todos los transistores del tipo MOSFET, todos se comprobaron correctamente en todas las pruebas. El rango de medición para resistencias es de entre 2 ohmios hasta 20 megaohmios y cubre la mayoría de valores de resistencia. Sin embargo, la precisión no es muy alta. Los condensadores se pueden medir desde aproximadamente 0,2 nanofaradios hasta aproximadamente los 7 milifaradios. Por encima y alrededor de 4 milifaradios, la precisión empeora. En principio, la medición de condensadores de gran valor también lleva mucho tiempo para la carga. Un tiempo de medición de hasta 1 minuto es normal. El microprocesador que se eligió es este que veis en la figura, que es el ATmega 8, y tiene más que suficiente memoria RAM y también tiene muchas patillitas para los puertos y es muy barato. Este comprobador de transistores funciona con una batería de 9 voltios. El voltaje de funcionamiento de 5 voltios para lo que es el microprocesador se genera convencionalmente con un simple 7805. Se conectan varias resistencias al puerto B del procesador y esto permite que se apliquen dos corrientes diferentes al pin que se vaya a comprobar, o positiva o negativa. Las resistencias están conectadas a los terminales ADC0, ADCC1, ADC2 y el transistor a probar también está conectado a estos pines. La parte izquierda del circuito con los 3 transistores es el responsable del apagado automático. Ya hablaremos más tarde sobre ello. La pantalla LCD está conectada a los primeros pines del puerto D. Es una pantalla LCD de texto de 2 por 16 caracteres con un controlador compatible con el HD 44780. Hay que señalar que las entradas de prueba en esta versión del comprobador no tienen circuito de protección. Un circuito de protección probablemente también falsificaría los resultados de la medición. Bajo ninguna circunstancia se deben de probar los componentes que todavía están instalados en un circuito con este comprobador, pues de lo contrario el comprobador se puede dañar. ¿Cómo funciona? No os voy a explicar el funcionamiento completo con la necesaria precisión porque la mayoría no lo entenderíais, pero sí que os voy a explicar cómo hace para diagnosticar un transistor bipolar. Lo que utiliza son posibilidades programadas, esto es, para un transistor con 3 patillas hay 6 posibilidades de conexión de localización de los diodos internos, aplicando más y menos a cada par de patillas. Y dependiendo de los resultados de las posiciones de patillas donde encuentre conducción, el procesador ya determina si es PNP o NPN, y midiendo la corriente de cada conducción determina dónde está emisor, base y colector, cuál es la tensión de umbral y la beta o HFE. Bueno, y aquí podéis ver un resumen de los componentes medibles que medía la primera versión de este aparato de medida. Los que veis en la pantalla, y aparte se podían mostrar datos adicionales como son el nombre de la patilla, la asignación de cada patilla, o sea, por ejemplo, el 1, base, el 2, emisor, el 3, colector. Se podía medir el HFE, el voltaje entre emisor-base
También se podía medir el voltaje de umbral en la puerta y en la capacidad de la puerta para los MOSFET. Se podía mirar también la tensión directa de los diodos simples. Sin embargo, no se podía hacer esto para los diodos dobles. Para los transistores se podía mostrar si había un diodo protector interno, mediante un pequeño símbolo de transistor que ya hemos visto en algunos vídeos en los cuales aparecía este diodo pequeñito dentro, sobre todo en transistores de germanio. Y también el valor de la resistencia para resistencias y el valor de capacidad para los condensadores. Y tal como os estoy contando, este antepasado que os he contado del LCR T4 ATmega 328, el abuelo de todos, pues se quedó así hasta que llegó otro alemán llamado Karl-Heinz Kubler, que lo que hizo fue modificar todo el código fuente del microprocesador y mejorarlo. Mejoró su rendimiento y además cambió el nombre de este aparato de AVR al de LCR, L de inductancia, C de capacidad, R de resistencia y las mismas características de su antepasado. En este caso, en el anterior era el ATmega 8, pues después se utilizó otros procesadores más potentes, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo evolucionó ese primer antepasado hasta llegar a este. En esta imagen podemos ver uno de los primeros LCR ATmega 8 y en esta otra imagen un LCR ATmega modelo 168. Aquí ya podemos ver la versión que tengo yo, que es el LCR ATmega 328. Aquí podemos ver una versión mejorada del que tengo yo, que es la versión T5. En esta otra imagen podemos ver un modelo posterior al mío, el ATmega 644. Y no he encontrado en toda la internet ningún comprobador de transistores y componentes que esté basado en el LCR ATmega 1284. Por poderse construir se puede construir, pero parece ser que de momento a ningún fabricante le ha interesado hacerlo. Y bien, ahora ya una vez explicada la evolución del antepasado de estos aparatos y su sucesor más moderno, que es el 644, pues voy a explicar, vamos a centrarnos en el ATmega 328, en este que yo tengo. En este esquema que veis aquí en la pantalla tenemos el LCR ATmega 328 y es prácticamente muy similar a su antepasado. Lo único que varía es que, claro, el ATmega 328 es mucho más potente, es mucho más rápido y ya funciona a 8 MHz, pero prácticamente es lo mismo. Quiero destacar el detalle de que tenemos un 7805 a la izquierda, en la parte inferior, para alimentar toda la parte de circuitos integrados. Y tenemos también el conjunto de los 3 transistores para el circuito de autoapagado. Bueno, ya sabemos que este aparato funciona a 9 voltios. Entonces, es muy fácil que si nos pasamos de tensión en la entrada por cualquier cosa, nos carguemos los transistores de autoapagado. O nos carguemos también el 7805. Esa fue la razón por la cual yo metí un 7809 en el propio LCR T4 ATmega, porque así sé que puedo meter tensiones de 12, 15 voltios tranquilamente, 18 voltios incluso, y sé que voy a seguir teniendo 9 voltios estabilizados y precisos para el LCR T4 ATmega, con lo cual pues lo estoy cuidando en cierto modo de que tenga ningún tipo de avería por sobretensión. Este aparato muestra los resultados en una pantalla LCD de 2x16 o de 4x20 caracteres, depende del modelo que compremos. También es posible tener una pantalla gráfica con el controlador ST7665 u otro tipo de controladores. Y también es posible que pueda tener una pantalla de tipo OLED con el controlador SSD 1306 y la comunicación a través de la interfaz SP1 o 12C. Esta es una interfaz SP1 si no me equivoco. Bueno, también puede conectar pantallas a color con el controlador
1934-1 o el IL19163. También puede conectar pantallas a color con el controlador IL19341 o el IL19163. Bueno, esto es en general. Ahora vamos a hablar de las características de este aparato. Detección automática de transistores NPN, PNP, MOSFET de canal N, IP, JFET, diodos y pequeños tiristores, triacs. Tiene detección automática de la asignación de las patillas. Esto significa que el dispositivo que estemos probando se puede conectar al probador en cualquier orden. O sea, se puede conectar emisor, base, colector, emisor, colector, base, emisor. Va a dar igual porque el aparato las va a detectar independientemente de la posición en la que la pongamos. Luego, también mide la beta y el voltaje de emisor base para transistores de unión bipolar y también para transistores Darlington. De hecho, yo puedo decir que he metido aquí transistores Darlington y me los ha detectado perfectamente y sin ningún problema. Los transistores de unión bipolar se detectan como un transistor que lleva un diodo parásito. Eso también lo hemos visto, que nos sucedía con los transistores de germanio y sin embargo no nos sucedía eso con los transistores de silicio. Con los transistores de silicio no aparecía ese diodo parásito que tenían los de germanio. Se pueden medir resistencias con una resolución de hasta 0,1 ohmios. El rango de medición en este aparato ya es de hasta 50 megaohmios. Las resistencias por debajo de 10 ohmios se miden con un método que es distinto del método de medición de resistencias y que está basado en el sistema de detección de resistencia interna, de lo que estábamos hablando, lo que llaman aquí ESR, resistencia interna, y una resolución de hasta 0,01 ohmios si se usa el ATmega versiones 168 o 328. Cuidado porque la resolución no es precisión, ¿vale? La resolución es la fineza con la que puede aproximarse el medidor al valor. Y la precisión es el valor real de lo que estamos midiendo. Bueno, los condensadores en el rango de 35 picofaradios a 100 milifaradios se pueden medir con una resolución de hasta 1 picofaradio. O sea que dentro del margen la resolución que tenemos es de hasta 1 picofaradio. Si el procesador tiene al menos 32K de memoria, puede usar el método de muestreo ADC de otro señor que se llamaba Peter Cherk, y que fue el que hizo este método de muestreo ADC, para obtener una resolución de hasta 0,01 picofaradios para condensadores con una capacidad inferior a 100 picofaradios. Las resistencias y condensadores se mostrarán con sus respectivos símbolos aquí en la pantallita, número de pin y valor. También se mostrarán hasta 2 diodos con su símbolo alineado correctamente, número de pin y caída de voltaje en cada uno de ellos. Si se trata de un solo diodo, también se medirán la capacitancia parásita del diodo y la corriente inversa. Para las versiones de ATmega 168 a 328 es posible una autocalibración de capacitancia 0, resistencia 0 y otros parámetros. Esto ya lo expliqué en un vídeo anterior de este aparato. Para el ATmega 168 y 328, aquí tenemos una novedad respecto de su ancestro, y es que se pueden detectar y medir inductancias desde 0,01 milihenrios a 20 henrios. O sea que por debajo de 0,01 milihenrios este aparato no mide. Si este procesador tiene al menos 32K de memoria, puede usar el método SimpleCAD. Es otro método distinto, para medir inductancias menores con un condensador en paralelo de capacidad conocida, y mostrará la frecuencia de resonancia y el valor de inductancia calculado, y además el factor de calidad. Yo esto no lo he hecho nunca, pero es una cosa que la pienso probar algún día cuando me meta con lo del tema de la FM. Bueno, para el ATmega 168 hasta la versión 328 se incluye la medición de resistencia interna de condensadores mayores de 20 nanofaradios. Yo ayer estaba intentando medir uno
si mal no quiero recordar, era de 47 nanofaradios, lo que me tenía que haber dado el resultado de la resistencia interna, y no me la dio, pues seguramente por algún mal contacto aquí en las pinzas, pero luego repetí la prueba aparte, fuera de cámara, y el resultado me lo dio correctamente. Entonces, a partir de 20 nanofaradios podemos medir la resistencia interna de los condensadores. La resolución de esta resistencia interna de los condensadores es de 0,01 ohmios. Para valores de capacidad más bajos, la precisión del resultado de resistencia interna empeora. O sea, por debajo de 20 nanofaradios, seguramente que mediremos resistencia interna, pero la precisión ya no es nada aconsejable seguirla. No obstante, siempre será indicativo de qué pasa con ese componente que estamos midiendo. Y además, para las versiones del ATmega de la 168 a la 328, también se examina el voltaje de pérdida de los condensadores mayores de 5 nanofaradios. Con esto es posible estimar el factor Q del condensador. Tenerlo esto siempre muy presente, nunca se deben de medir condensadores que estén cargados. Hay que descargarlos y asegurarse de que estén descargados previamente. Bueno, pues hasta aquí ya os he explicado lo que comenzó siendo un comprobador de transistores automático, que compartió un señor alemán que hizo el circuito y los primeros códigos fuentes de este aparato y que lo distribuyó libremente para el que se lo quisiera construir y mejorar y colaborar, y cómo ha llegado hasta aquí, hasta la fabricación. Y quiero hacer mención de lo siguiente, y es que en internet hay vendedores chinos que están vendiendo LCR T4 ATmega 328 y en realidad son LCR T3 o LCR T2. Eso tenerlo muy presente, que os puedan estar dando gato por liebre. Luego otra cosa también es que los chinos, cuando empezaron a construir estos aparatos, me imagino que les pagarían los royalties a los diseñadores, a los dos alemanes estos que he nombrado, para poder tener los derechos de construirlo, pues tenían errores en los componentes. Por ejemplo, en algunas versiones anteriores faltaba un condensador de 100 nanofaradios en el circuito de alimentación para la estabilización del voltaje. Y en otras versiones posteriores había un diodo Zener de precisión de 2,5 voltios que los chinos lo habían sustituido por un Zener estándar de 2,5 voltios, o sea que en vez de dar 2,5 voltios podía dar 2,7 o 2,3, con lo que la necesaria precisión de dicho voltaje brillaba por su ausencia y el aparato no podía funcionar bien. También fueron frecuentes los fallos al meter las instrucciones del código fuente en aparatos del año 2012 y anteriores. Y también se observaron algunos problemas por la resistencia de las pistas de circuito impreso cuando eran muy delgadas en algunos de los modelos, y este problema de las pistas se mejoró también. Después del ATmega 328 T4, como ya he dicho, se desarrollaron el T5 y el 644, que son mucho más completos y manejan un código fuente diferente y mejor desarrollado, como es lógico. Para eso son más modernos. Este sistema del LCR ATmega, para cantar qué componentes estamos probando, tiene autocalibración y autotest, entrando en el menú de calibración. Esto, como ya he dicho antes, lo he explicado en uno de mis vídeos anteriores hace ya unos cuantos años, así que el que quiera saber cómo se hace para autocalibrar el ATmega, que busque en mis vídeos o que busque en internet las instrucciones de uso, que se encuentran disponibles en inglés, y en las que vuelven a repetir el problema que hay para medir correctamente transistores con resistencias internas como el BU508D, que es un transistor normal y corriente, pero tiene unas resistencias dentro del encapsulado que no permiten saber cuál es la patilla de la base. Y los JFET, que tienen esa simetría que impide muchas veces determinar cuál es puerta y cuál es drenaje. Y también hay problemas con los transistores de tecnología DMOS, D de delta, DMOS. Y bueno, aquí llegamos ya al final de este vídeo, que se lo quiero dedicar a todos los suscriptores que me han preguntado por la fiabilidad del ATmega. Y también a este gran técnico que es Ignacio Baquedano y que en sintonía con el amigo Antonio Pontiveros afirman que el ATmega es una porquería. Una porquería que ni siquiera entienden cómo funciona y que espero que ahora puedan entender algo mejor. En fin, un cordial saludo a todos y espero que os haya sido aclaratorio este vídeo y os sirva para
poder decidir el día de mañana si queréis comprar un aparato como este o queréis comprar un aparato más caro o con un procesador mejor o peor. Eso ya es cosa vuestra. A mí este aparato, tal como está, me sirve sobradamente. Un cordial saludo a todos. Adiós.